50.000 ovejas, 2.000 asnos y 100.000 personas. 22 Y cayeron muchos heridos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta la transmigración. Develación. El botín es simbólico. Camellos, ovejas y asnos son las fuerzas instintivas y emocionales del alma. Al vencer al ego, esas energías son recuperadas para el trabajo interno. Incluso las 100.000 personas significan valores anímicos que vuelven al servicio del ser. La guerra santa deja heridos en el interior, es decir, yoes debilitados que aún no han sido eliminados del todo. Pero la obra es de Dios, y el alma permanece victoriosa hasta que llegue el tiempo de la transmigración, símbolo de la rueda del retorno y de las pruebas sucesivas en nuevas existencias. Mensaje. 23 Y los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en la tierra, desde Basán hasta Baal Hermón, y Senir y el monte de Hermón, multiplicados en gran manera. 24 Y estas fueron las cabezas de las casas de sus padres. Efer, Isi, y Eliel, Azriel, y Jeremías, y Odavías, y Jadiel, hombres valientes y de esfuerzo, varones de nombre y cabeceras de las casas de sus padres. Develación. Manasés significa olvido, y representa la capacidad de olvidar el pasado pecaminoso. Habitar en Basán y Hermón significa permanecer entre montañas simbólicas, lugares de grandes pruebas y elevaciones espirituales. Su multiplicación es la expansión de la conciencia cuando vence. Cada nombre encierra un poder. Efer, polvo, humildad. Isi, salvación. Eliel, Dios es Dios. Azriel, Dios es mi ayuda. Jeremías, Jehová exalta. Odavías, alabanza a Dios. Jadiel, unido a Dios. Estos son los príncipes internos, virtudes del alma que encabezan la verdadera familia espiritual, la que da fuerza en la guerra contra el ego. Mensaje. 25 Mas se rebelaron contra el Dios de sus padres, y fornicaron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales el Señor había quitado de delante de ellos. 26 Por lo cual el Dios de Israel despertó el espíritu de Pul rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Ala, y a Abor, y a Ara, y al río de Gozán, hasta hoy. Develación. Rebelarse contra el Dios de los padres es traicionar al ser interior. La fornicación aquí no es solo carnal, sino idolatría psicológica. Adorar a los dioses de la tierra, es decir, a los yoes del orgullo, de la codicia, de la ira, que el Señor ya había expulsado con las victorias pasadas. El alma reincide en el error y cae de nuevo en servidumbre. Los reyes de Asiria simbolizan potencias kármicas que oprimen al alma. Pul y Tiglat-Pileser son fuerzas del destino que esclavizan al hombre cuando éste vuelve a los ídolos. La transmigración hacia Ala, Abor, Ara y Gozán representa la dispersión de la conciencia en regiones psicológicas inferiores, condición en la que permanece hasta hoy todo aquel que se aparta del ser. Mensaje. Capítulo 6. 1 Los hijos de Leví. Gersón, Coat y Merari. 2 Los hijos de Coat. Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Develación. Leví es la tribu sacerdotal, símbolo del poder esotérico del alma. Sus 3 hijos son aspectos del ministerio interior. Gersón, forastero, indica la conciencia que no se siente de este mundo. Coat, reunión, la síntesis de las energías. Merari, amargura, las pruebas del camino iniciático. De la línea de Coat surgen 4 pilares. Amram, padre de Moisés, simboliza el alma preparada. Izar, esplendor. Hebrón, comunión. Uziel, fuerza de Dios. Son virtudes que sostienen la obra sacerdotal en lo interno. Mensaje. 3 Los hijos de Amram. Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Develación. Amram engendra a los 3 grandes servidores. Moisés, la ley. Aarón, el sacerdocio. Y María, la profecía. Aarón transmite el sacerdocio a sus hijos, que representan distintos aspectos del culto interior. Nadab y Abiú perecen por no respetar la santidad del fuego. Eleazar e Itamar continúan el linaje fiel. Mensaje. 4 Eleazar engendró a Finees, y Finees engendró a Abisúa. 5 Y Abisúa engendró a Buki, y Buki engendró a Uzi. 6 Y Uzi engendró a Zeraías, y Zeraías engendró a Merayot. 7 Y Merayot engendró a Amarías, y Amarías engendró a Aito. 8 Y Aitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Aimás. 9 Y Aimás engendró a Azarías, y Azarías engendró a Joanán. 10 Y Joanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. 11 Y Azarías engendró a Amarías, y Amarías engendró a Aito. 12 Y Aitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Salum. 13 Y Salum engendró a Hilcías, e Hilcías engendró a Azarías. 14 Y Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Develación. Esta cadena sacerdotal no es solo historia, es símbolo de la sucesión de estados de conciencia.
Cada nombre encierra una virtud o un grado de poder interior. Desde Finés, guardián del celo por la pureza, hasta Josadac, llevado cautivo, vemos cómo el sacerdocio interno asciende por méritos y cae cuando el pueblo interior se entrega a la idolatría. Mensaje 15. Y Josadac fue cautivo cuando el Señor transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. 16. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Develación. Josadac, el Señor es justo, es llevado cautivo. Esto indica que incluso los principios más santos del alma pueden entrar en servidumbre cuando la conciencia colectiva, Judá y Jerusalén, cae bajo el poder de Nabucodonosor, símbolo del intelecto orgulloso y materialista que destruye el templo interior. Se repite la genealogía para recordar al iniciado la base triple del sacerdocio interior: extrañeza del mundo, Gersón, síntesis de las energías, Coat, y purificación amarga, Merari. Son fundamentos de todo trabajo espiritual auténtico. Mensaje 17. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simei. 18. Los hijos de Coat: Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Develación. Libni significa blanco o pureza, Simei significa escucha. Ambos representan que el ministerio levítico comienza con la pureza y la capacidad de escuchar la voz del ser. Se vuelve a mencionar a los hijos de Coat para enfatizar los 4 aspectos esenciales del poder sacerdotal: preparación, Amram, esplendor, Izar, comunión, Hebrón y fuerza divina, Uziel. Todo sacerdote interior debe encarnar estas fuerzas en sí mismo. Mensaje 19. Los hijos de Merari: Mali y Musi. Estas son las familias de Leví, según sus descendencias. 20. Gersón: Libni su hijo, Jaat su hijo, Cima su hijo. 21. Joar su hijo, Ido su hijo, Zera su hijo, Geatrai su hijo. Develación. Merari, el amargor del camino, engendra a Mali, enfermizo, débil, y Musi, retirado, separado. Representan los estados de purificación: la enfermedad del ego que debe reconocerse y la separación de lo profano para dedicarse al servicio del ser. De Gersón descienden nombres que evocan virtudes: Libni, blanco; Jaat, unión; Cima, canto; Joab, Yahvé es padre; Ido, amado; Zera, semilla; Geatrai, aumentado. La línea gersonita guarda la pureza, la unión y el canto como ofrenda espiritual, proyectando la semilla divina en el corazón del iniciado. Mensaje 22. Los hijos de Coat: Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo. 23. Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo. 24. Taat su hijo, Uriel su hijo, Ucía su hijo, y Saúl su hijo. Develación. La descendencia de Coat resalta el linaje del poder sacerdotal. Aminadab, pueblo liberal; Coré, calvo, símbolo del despojo de Lío; Asir, cautivo, purificación; Elcana, Dios ha poseído; Ebiasaf, padre que congrega; Uriel, luz de Dios; Ucías, fuerza de Yahvé; Saúl, pedido. Cada uno marca procesos internos: despojo, cautiverio, posesión divina, hasta ser pedido o reclamado por el Altísimo. Mensaje 25. Los hijos de Elcana: Amasai, Aimot y Elcana. 26. Los hijos de Elcana: Zofai su hijo, Naat su hijo. 27. Eliab su hijo, Jeroán su hijo, Elcana su hijo. Develación. Elcana, figura sacerdotal, engendra una cadena de nombres que muestran continuidad espiritual: Amasai, portador; Aimot, hermano de muerte; Zofai, atento; Naat, descanso; Eliab, mi Dios es padre; Jeroam, compasivo. Cada virtud es un peldaño: portar lo divino, aceptar la muerte mística, permanecer atentos, hallar reposo en el Padre y recibir su compasión. Mensaje 28. Los hijos de Samuel: el primogénito Basni y Abías. 29. Los hijos de Merari: Mali, Libni su hijo, Simei su hijo, Uza su hijo. 30. Simea su hijo, Agía su hijo, Asaía su hijo. Develación. Samuel, profeta de la palabra, transmite su linaje a Basni, cuyo nombre es oscuro, posiblemente extraviado, y Abías, Yahvé es mi padre. Aquí se contraponen 2 caminos: el extravío de la conciencia y la filiación divina. Los meraritas continúan con Libni, pureza; Simei, oír; Uza, fuerza; Simea, fama; Agía, festivo; y Asaías, Yahvé ha hecho. El camino del sacerdocio merarita va desde la purificación y escucha hasta la fuerza interior, la celebración mística y la obra de Dios realizada. Mensaje 31. Estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa del Señor, después que el arca tuvo reposo. 32. Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio en cantares, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Develación.
Aquí se revela la función profunda. La música como ciencia sagrada. Después de que el arca, el corazón, encuentra reposo en el ser, la vibración mística armoniza la casa interior. El canto y la música son vibraciones que ordenan las fuerzas del alma. Antes de la edificación del templo, el servicio era provisional. La tienda, el canto mantenía la conexión. Con el templo, el cuerpo santuario plenamente edificado, el ministerio se afianza. Así el iniciado, mientras no está completo en su interior, mantiene la vibración del canto como sostén. Mensaje. 33 Estos, pues, con sus hijos asistían. De los hijos de Coat, Emán cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel. 34 Hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa. 35 Hijo de Zuf, hijo de Elcana, hijo Maat, hijo de Amasai. 36 Hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías. 37 Hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré. 38 Hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Develación. Emán, cantor, es símbolo del alma que convierte su linaje sacerdotal en música sagrada. Su genealogía muestra la línea de Coat hasta Israel, recordando que el canto inspirado es herencia directa del sacerdocio y del pueblo de Dios. Mensaje. 39 Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Baasías, hijo de Simea. 40 Hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías. 41 Hijo de Etni, hijo de Zera, hijo de Adaía. 42 Hijo de Etán, hijo de Cima, hijo de Simei. 43 Hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Develación. Asaf, el que reúne, es cantor a la diestra, mostrando la fuerza positiva. Su linaje gersonita representa la pureza, la escucha y la semilla de la palabra transformada en cántico. Asaf es arquetipo de los salmos. Música que enseña, corrige y eleva. Mensaje. 44 Mas los hijos de Merari y sus hermanos estaban a la mano siniestra, es a saber, Etán hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc. 45 Hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías. Develación. Etán, permanente, firme, está a la izquierda, equilibrando la diestra de Asaf. La música sagrada equilibra a los dos lados del templo interior. La derecha inspira, la izquierda da firmeza. Etán representa la solidez del ministerio, necesaria para que la armonía sea completa. Los nombres que aparecen como genealogías son en realidad símbolos de estados de conciencia. Cada hijo representa un grado del alma que se hereda por las obras internas, no por la carne. Así se encadena la memoria esotérica de las virtudes que el iniciado va conquistando. Mensaje. 46 Hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer. 47 Hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Develación. Aquí se nos recuerda que el sendero es continuidad de propósitos. El discípulo recibe en su ser interno los frutos de pasadas encarnaciones. Amsi, Bani y Semer son voces que aluden a la purificación del alma en distintos niveles de trabajo oculto. Todo retorna a Leví, el arquetipo de la tribu sacerdotal. El leviatán sublimado es el poder sexual transmutado. Mali, Musi y Merari representan etapas del trabajo con las aguas de la vida hasta llegar a la herencia levítica. El poder de servir en el templo interno. Mensaje. 48 Y sus hermanos los levitas fueron entregados a todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. 49 Mas Aarón y sus hijos ofrecían incienso sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del incienso, en toda la obra del lugar santísimo, y para hacer las expiaciones sobre Israel, conforme a todo lo que Moisés siervo de Dios había mandado. Develación. El ministerio del tabernáculo no es cosa externa, sino función del alma en el santuario interior. El tabernáculo es el cuerpo humano. Allí los verdaderos levitas, las energías puras, se entregan al servicio divino. Aarón simboliza el sacerdocio esotérico, aquel que sublima el fuego sexual como incienso. El altar del holocausto es el sacrificio del ego. El altar del incienso es la oración consciente. Todo ello conduce a la expiación, es decir, a la purificación de la psiquis. Mensaje. 50 Y los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Finés su hijo, Abisúa su hijo. 51 Buki su hijo, Uzi su hijo, Zeraía su hijo. Develación. Estos nombres designan jerarquías de poder sacerdotal dentro del alma. Eleazar es la fuerza divina que auxilia, Finés la voluntad celeste que vence la pasión, Abisúa la herencia espiritual que se recibe de los mundos superiores. Buki representa la luz interior encendida, Uzi la fortaleza del espíritu, Zeraías la semilla divina que fecunda al alma. Cada hijo es un aspecto de la herencia sacerdotal que se gana con sacrificios. Mensaje. 52 Merayot su hijo, Amaría su hijo, Aitob su hijo.
53 Sadok su hijo, Aimá su hijo. Develación. Merayot es el resplandor interior, Amarías el amor al eterno, Aitob la bondad activa en la hora del iniciado. El linaje de Aarón se convierte así en una cadena de virtudes conquistadas. Sadok significa el justo, aquel que ha equilibrado la balanza de la ley. Aimás es la fidelidad del alma al Señor. Representan la coronación del trabajo sacerdotal interno. Mensaje. 54 Y estas son sus habitaciones, por sus palacios y en sus términos, de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque de ellos fue la suerte, en herencia. 55 Que les dieron a Hebrón en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de ella. Develación. Las habitaciones y palacios no son casas materiales, sino moradas de conciencia en los mundos internos. Los coatitas son los que custodian los misterios del arca. El poder sexual sublimado. Hebrón significa unión, fraternidad. Tierra de Judá es la fuerza solar del Cristo. Esto nos muestra que la herencia verdadera es la unión con el Cristo íntimo. Mensaje. 56 Mas la tierra alrededor de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. 57 Y a los hijos de Aarón dieron las ciudades de Judá de acogimiento, es a saber, a Hebrón, y a Libna con sus ejidos. 58 A Jatir, y Estemoa con sus ejidos, y a Hilén con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos. Develación. Caleb es símbolo de fidelidad y valentía. El iniciado recibe como recompensa las tierras, facultades internas, por su perseverancia en la obra. Las ciudades de refugio representan centros de protección espiritual donde el alma halla amparo en medio de la lucha contra el ego. Cada ciudad es un grado de conciencia. Debir era la palabra interior, el santo de los santos, donde se escucha la voz del ser. Mensaje. 59 A Asán con sus ejidos, y a Bet-Semes con sus ejidos. 60 Y de la tribu de Benjamín, a Jeba, con sus ejidos, y a Alemet con sus ejidos, y a Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades, repartidas por sus linajes. Develación. Asán representa la firmeza. Bet-Semes significa casa del sol, el lugar donde el iniciado recibe la luz del Cristo solar. 13 ciudades simbolizan la muerte esotérica del ego, arcano 13. La herencia de Benjamín, el hijo de la diestra, es la victoria de la transmutación. Mensaje. 61 amperios Los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron 10 ciudades de la media tribu de Manasés por suerte. 62 Y a los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, y de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Develación. 10 ciudades aluden a la ley y al trabajo con los 10 mandamientos internos. Manasés simboliza el olvido de lo terreno y la memoria de lo divino. Gersón representa la expulsión de lo impuro. 13 ciudades vuelven a señalar la muerte de Lío. Basán, tierra fértil, indica el fruto espiritual que se recibe tras la purificación. Mensaje. 63 Y a los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, y de la tribu de Gad, y de la tribu de Zabulón, se dieron por suerte 12 ciudades. 64 Y dieron los hijos de Israel a los levitas ciudades con sus ejidos. Develación. Merari simboliza la amargura purificadora de las pruebas. 12 ciudades corresponden a las 12 facultades del alma, reflejo del zodíaco interior. Las ciudades son los centros de vida espiritual que se otorgan al iniciado en su interior. Los ejidos son las expansiones de la conciencia alrededor de cada logro. Mensaje. 65 Y dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. 66 Y a los linajes de los hijos de Coat dieron ciudades con sus términos de la tribu de Efraín. Develación. La suerte no es azar, es la ley del karma que reparte a cada alma lo que le corresponde. Judá, Simeón y Benjamín son fuerzas solares, de voluntad y de victoria en el camino. Efraín representa la fecundidad espiritual. Así se nos enseña que los coatitas, guardianes del arca, reciben herencia en la tierra de la abundancia interior. Mensaje. 67 Y les dieron las ciudades de acogimiento, a Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, y a Gezer con sus ejidos. 68 Y a Jocmeam con sus ejidos, y a Betorón con sus ejidos. Develación. Las ciudades de acogimiento representan los centros internos del alma donde el iniciado se refugia de la justicia del mundo, es decir, los estados de conciencia donde el arrepentido puede ser protegido por la misericordia divina. Siquem y Gezer son símbolos de fuerzas internas. Siquem alude a la unión entre la mente y el corazón. Gezer, a la separación de lo profano para consagrarse al espíritu. Jocmeam se relaciona con la vigilancia interior, con la disciplina constante en la práctica.
Betorón, casa de la libertad, simboliza la victoria sobre las pasiones animales, la libertad que se logra cuando la energía creadora se sublima en dirección al Padre interno. Mensaje 69 y a Jalón con sus ejidos y a Gat Rimón con sus ejidos. 70 de la media tribu de Manasés, a Aner con sus ejidos y a Bileam con sus ejidos, para los del linaje de los hijos de Coat que habían quedado. Develación. Ajalón, Valle de la Luna, alude a la purificación de las aguas sexuales, que antes reflejan la inestabilidad lunar pero que, al ser transmutadas, se vuelven claras. Gat Rimón indica el lagar donde el iniciado exprime la uva de su vida, es decir, la experiencia misma, transformando el dolor en vino sagrado del espíritu. Manasés significa el que hace olvidar, símbolo del olvido del pasado profano. Aner y Bileam representan centros de fuerza entregados a los hijos de Coat, sacerdotes levíticos, es decir, a la energía del verbo, pues Coat es la garganta iniciática donde vibra el poder de la palabra creadora. Mensaje 71 y a los hijos de Gersón dieron de la familia de la media tribu de Manasés, a Golán en Basán con sus ejidos y a Astarot con sus ejidos. 72 y de la tribu de Isacar, a Cedes con sus ejidos, a Daberat con sus ejidos. Develación. Golán, exilio, es el estado del alma que peregrina en busca del Padre. Basán es la fuerza fértil de la tierra interior, y Astarot señala las antiguas potencias astrales que deben ser redimidas. Gersón representa la herencia de la obra espiritual en los mundos internos. Isacar, el que carga el yugo, simboliza la paciencia en el sendero. Cede significa santidad, la pureza indispensable. Daberat, relacionado con palabra, alude a la enseñanza interior que instruye al iniciado. Mensaje 73 y a Ramot con sus ejidos y a Anem con sus ejidos. 74 y de la tribu de Aser a Masal con sus ejidos y a Adón con sus ejidos. Develación. Ramot, alturas, significa elevación de la conciencia. Anem, fuente, representa el manantial de sabiduría que brota del corazón purificado. Aser, la tribu de la felicidad, indica la dicha del que avanza en el trabajo interior. Masal se refiere al destino o influencia de las estrellas y Adón significa siervo, recordándonos que la verdadera dicha está en servir al ser. Mensaje 75 y a Ucoc con sus ejidos y a Rehob con sus ejidos. 76 y de la tribu de Neftalí, a Cedes en Galilea con sus ejidos y a Amón con sus ejidos, a Kiriat Jearim con sus ejidos. Develación. Ucoc, ley, muestra la necesidad de vivir conforme a la ley divina. Rehob significa amplitud, la expansión de la conciencia liberada. Neftalí es la lucha interna del alma. Cedes en Galilea es la santidad en el círculo de las pruebas. Amón, multitud, representa la abundancia de fuerzas que debe gobernarse. Kiriat Jearim, ciudad de bosques, alude a la interioridad oculta del ser humano donde se esconden misterios y sombras a vencer. Mensaje 77 y a los hijos de Merari que habían quedado, dieron de la tribu de Zabulón a Rimón con sus ejidos y a Tabor con sus ejidos. 78 y del otro lado del Jordán frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén a Beser en el desierto con sus ejidos y a Jasa con sus ejidos. Develación. Merari significa amargura, y sus hijos son los que trabajan con las pruebas más difíciles. Zabulón representa el comercio del alma, el intercambio de energías. Rimón, granada, alude a la abundancia de semillas espirituales. Tabor es monte de transfiguración, símbolo del ascenso a estados superiores de conciencia. El Jordán es el río de la vida sexual que se debe cruzar. Jericó simboliza la ciudad mundana que debe caer. Rubén, el que ve, es la visión espiritual. Beser en el desierto es el refugio en la soledad interior, y Jasa alude al quebrantamiento del ego. Mensaje 79 y a Cademot con sus ejidos y a Mefaat con sus ejidos. 80 y de la tribu de Gad, a Ramot en Galaad con sus ejidos y a Manaim con sus ejidos. 81 y a Esbón con sus ejidos y a Jazer con sus ejidos. Develación. Cademot significa oriente, recordando el retorno al Edén perdido. Mefaat representa la disolución de los yoes en el fuego de la purificación. Gad es la tribu de la batalla. Ramot en Galaad es la elevación de la conciencia en medio del testimonio, Galaad. Manaim, dos campamentos, recuerda la dualidad del iniciado. Lo humano y lo divino que deben unificarse. Esbón, pensamiento, indica el dominio de la mente. Jazer significa auxilio, el socorro divino que llega al iniciado cuando persevera. Mensaje. Capítulo 7. 1. Los hijos de Isacar. 4. Tola, Fua, Jasub y Simrón. 2. Los hijos de Tola. Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsam y Semuel, cabezas en las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22.600 varones valientes de gran valor. Develación.
Los hijos de Isaacar representan cualidades del alma trabajadora del Señor. Tola, gusano, es la humildad. Fua, resplandor, es la luz interna. Jasub, el que vuelve, es el retorno a Dios. Simrón, vigilancia, es la atención constante en el sendero. De Tola, la humildad, surgen 6 potencias espirituales. Uzi, mi fuerza es Dios, la fortaleza interior. Refaías, Jehová sana, el poder curativo del espíritu. Geriel, visión de Dios, la clarividencia espiritual. Jamai, calor de vida, la energía vital sublimada. Gibsam, dulzura, el néctar de la sabiduría. Semuel, oído de Dios, la obediencia al logos. Los 22.600 simbolizan las fuerzas multiplicadas por la letra sagrada, 22 letras hebreas, en la obra del rey David, es decir, el trabajo con el corazón ardiente del iniciado. Mensaje. 3 hijo de Uzi fue Izraías, y los hijos de Izraías. Micael, Obadías, Joel e Isías. Todos, 5 príncipes. 4, y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Develación. Cada nombre señala un poder interior. Izraías representa a la irradiación solar del espíritu. Micael es el fuego solar que combate las tinieblas. Obadías significa el siervo obediente de lo divino. Joel es el hálito profético, la voz del Espíritu Santo. Isías es la fortaleza del alma. Estos 5 príncipes son las 5 potencias del ser que dirigen la guerra interior contra el ego. El 36.000 simboliza el ejército interno de fuerzas atómicas que sostienen la batalla espiritual. Las muchas mujeres e hijos representan la multiplicidad de valores y energías psíquicas generadas por el trabajo con la alquimia y la transmutación. Mensaje. 5 y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000. Hombres valientes de gran valor. 6 los hijos de Benjamín fueron 3. Bela, Bequer y Gediael. Develación. Los 87.000 valientes son los átomos de luz en el organismo oculto. Isaacar significa salario o recompensa. Son las potencias ocultas que se levantan como retribución al sacrificio consciente. Benjamín, el hijo de la diestra, es la fuerza que guía hacia la sabiduría. Bela representa la absorción de las energías. Bequer, la fecundidad espiritual. Gediael, el conocimiento iluminado por Dios. Mensaje. 7 los hijos de Bela. Ezbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. 5 cabezas de casas de linajes, hombres valientes de gran valor, y de cuyo linaje fueron contados 22.034. 8 los hijos de Bequer. Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Bequer. Develación. Los 5 hijos son 5 aspectos de la voluntad. Ezbón es el entendimiento laborioso. Uzi y Uziel, las fuerzas de poder. Jerimot, la elevación del alma. Iri, la visión interior. El número 22.034 indica el trabajo de las 22 letras sagradas, el alfabeto de la palabra, más la suma de las fuerzas solares y lunares que completan la obra. Cada nombre es vibración de un principio. Zemira, la canción interior. Joás, la fuerza de la voluntad. Eliezer, Dios es ayuda. Elioenai, la mirada elevada hacia lo divino. Omri, fuerza material sublimada. Jerimot, elevación. Abías, padre de Yah. Anatot, oración profunda. Alamet, ocultamiento de misterios. Todos surgen de Bequer, la fecundidad espiritual. Mensaje. 9 y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran cabezas de sus familias, resultaron 20.200 hombres valientes de gran valor. 10 hijo de Gediael fue Bilán, y los hijos de Bilán. Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Zetán, Tarsis y Aisar. Develación. El 20.200 alude a las multitudes de fuerzas interiores, átomos solares y lunares, que sostienen la lucha de la iniciación. Son cabezas de familia, es decir, principios rectores del trabajo esotérico. Bilán simboliza la misericordia activa. Jeús es la salvación interior. Benjamín reafirma la fuerza de la diestra. Ahod representa la lucha contra el error. Kenaana, la posesión de lo divino. Zetán, el ocultamiento. Tarsis, la expansión espiritual. Aisar, el hermano de la aurora. Mensaje. 11 todos estos fueron hijos de Gediael, cabezas de familias, varones valientes de gran valor, 17.200 que salían a combatir en la guerra. 12 y Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Aer. Develación. 17.200 representa la suma de fuerzas solares, 17, y lunares, 200, es decir, el equilibrio de las 2 columnas del templo. Estos guerreros internos salen a la guerra contra el ego, contra las legiones del yo pluralizado. Supim y Upim son gemelos simbólicos, representaciones de la dualidad de las energías sexuales que deben equilibrarse.
Usim, hijo de Aer, representa la fuerza externa que también puede integrarse en la obra del ser. Mensaje. 13. Los hijos de Neftalí. Jazeel, Guni, Jezer y Salum, hijos de Bila. 14. Los hijos de Manasés. Asriel, el cual le dio a luz su concubina, la Siria, la cual también le dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Develación. Neftalí es la lucha, la pugna interior. Jazeel simboliza la visión de Dios. Guni, la defensa del alma. Jezer, la formación interna. Salum, la paz conquistada. Todos ellos hijos de Bila, que representan la energía pasiva convertida en potencia creadora. Manasés es el olvido de lo inferior. Asriel significa voto de Dios, engendrado por la concubina siria, símbolo de las fuerzas extranjeras que deben ser purificadas. Maquir, padre de Galaad, representa el comerciante espiritual que trueca lo terreno en lo celestial. Mensaje. 15. Y Maquir tomó mujeres de Upim y Supim, el cual tuvo una hermana llamada Maaca. Y el nombre del segundo fue Zelofead. Y Zelofead tuvo hijas. 16. Y Maaca, mujer de Maquir, le dio a luz un hijo, y le llamó Peres. Y el nombre de su hermano fue Seres, cuyos hijos fueron Ulam y Rekem. Develación. Maquir une las dos polaridades, Upim y Supim, para la obra interior. Maaca, la hermana, significa opresión y prueba. Zelofead, sin hermanos, representa al iniciado que debe avanzar solo en ciertas etapas, y sus hijas son los valores anímicos receptivos que de él surgen. Peres significa ruptura, apertura de un camino. Seres, la unión. De estos nacen Ulam, la elevación, y Rekem, la compasión. Son los frutos del trabajo interior. Ruptura del ego y unión del alma, elevación espiritual y compasión universal. Mensaje. 17. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. 18. Y su hermana Amoleket dio a luz a Isod, y a Abiezer, y Maala. Develación. Bedán representa la firmeza en el juicio divino. Galaad, montón de testimonio, es la memoria viva de las obras del iniciado. Maquir, el comerciante espiritual, y Manasés, el olvido de lo inferior, muestran la cadena de purificación. Primero se olvida lo vano, luego se transforma, y finalmente se da testimonio de lo eterno. Amoleket significa la reina, principio femenino sagrado. Isod alude a Yesod, el fundamento sexual. Abiezer, mi padre es ayuda, simboliza la asistencia divina. Maala es la debilidad que debe ser transformada en fuerza. Mensaje. 19. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki y Aniam. 20. Los hijos de Efraín. Sutela, Bered su hijo, Taat su hijo, Elada su hijo, Taat su hijo, 21. Zabad su hijo, y Sutela su hijo, Ezer y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarle sus ganados. Develación. Semida es la escucha interior. Ayán, hermano de gracia. Siquem, hombro, simboliza carga y responsabilidad. Liki, tomar, el poder de asimilar lo divino. Aniam, pueblo de aguas, es el alma sumergida en las aguas vivas de la sabiduría. De Efraín, la fecundidad espiritual, muestra una larga cadena de descendencias que representan las virtudes multiplicadas en el trabajo interior. Sin embargo, los hijos de Gad simbolizan los yoes psicológicos violentos, guardianes del deseo animal, que destruyen las virtudes nacientes cuando el iniciado pretende apropiarse de lo que aún no ha conquistado. Mensaje. 22. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. 23. Entrando él después a su mujer, ella concibió, y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Develación. El duelo es el dolor por la pérdida de valores anímicos. El consuelo de los hermanos es la asistencia de otras partes del ser que sostienen al iniciado en medio de la caída. Bería significa en calamidad. De la aflicción y del fracaso nace siempre una nueva oportunidad. El hijo espiritual que se levanta de entre las ruinas de la derrota. Mensaje. 24. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Betorón la baja y la alta, y a Uz en Seera. 25. Hijo de este Bería fue Refa y Resef, y Tela su hijo, y Taán su hijo. 26. Laadán su hijo, Amiu su hijo, Elisama su hijo. 27. Nun su hijo, Josué su hijo. Develación. Seera representa la parte constructora del alma. Betorón baja y alta son los dos niveles del camino iniciático. El terrenal y el celestial. Uz en Seera, la oreja de Seera, es la escucha interior que guía la obra. La cadena culmina en Josué, el gran conductor, símbolo del Cristo íntimo que guía al alma hacia la tierra prometida. Nun, su padre, significa pez, el Cristo íctico, nacido de las aguas de la alquimia. Toda esta genealogía es el proceso del alma que, desde la aflicción, Bería, asciende hasta la conducción crística, Josué. Mensaje.
28 Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas. Y hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Gezer y sus aldeas. Asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. 29 Y a la parte de los hijos de Manasés, Bet-Sean con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Develación. La distribución de tierras es simbólica. Betel es la casa de Dios, el centro espiritual. Naarán, la juventud renovada. Gezer, la separación de lo profano. Siquem, la responsabilidad. Gaza, la fortaleza. Bet-Sean, la vigilancia. Megiddo, el lugar de la batalla interna. Armagedón. Dor, la generación. Cada aldea es un estado de conciencia conquistado por los hijos de José, el iniciado casto. Mensaje. 30 Los hijos de Aser. Imna, Isúa, Isui, Bería y su hermana Sera. 31 Los hijos de Bería. Eber y Malquiel, el cual fue padre de Birzabit. 32 Y Eber engendró a Jaflet, Semer, Otam y Sua hermana de ellos. Develación. Aser significa felicidad. Sus descendientes son virtudes de dicha interior. Eber es pasar al otro lado, el tránsito iniciático. Malquiel es mi rey es Dios. Jaflet, liberación. Semer, guardián. Otam, sello. Sua, riqueza. La felicidad verdadera se alcanza solo en la liberación del alma. Mensaje. 33 Los hijos de Jaflet. Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. 34 Y los hijos de Semer. Ahí, Roga, Jehuba y Aram. 35 Los hijos de Elén su hermano. Zofa, Imna, Selles y Amal. Develación. Cada nombre encierra cualidades. Pasac, apertura. Bimal, entendimiento. Asbat, médico. Ahí, hermano. Roga, clamor. Jehuba, exaltado. Aram, altura. Zofa, vigía. Imna, derecha. Selles, sombra. Amal, trabajo. La obra se levanta sobre apertura, entendimiento y trabajo constante. Mensaje. 36 Los hijos de Zofa. Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imra, 37 Beser, Od, Sama, Silsa y Trani Beera. Develación. 11 nombres, 11 vibraciones que recuerdan los 11 pasos de la magia práctica, las 11 fuerzas que deben ser purificadas en el iniciado antes de alcanzar la corona de la perfección. Mensaje. 38 Los hijos de Jeter. Jefone, Pispa y Ara. 39 Y los hijos de Ula. Ara, y Aniel, y Recia. 40 Y todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, poderosos, cabezas de príncipes. Y cuando fueron contados por sus linajes entre los hombres de guerra, el número de ellos fue 26.000 hombres. Develación. Jefone, contemplador. Pispa, brillo. Ara, león. Representan al vidente, la luz y la fuerza. 3 virtudes que arman al guerrero del espíritu. Ara, repetido, insiste en el poder del león interior. Aniel, gracia de Dios, es la influencia venusina. Recia, placer, es el gozo transmutado en fuerza espiritual. Los hijos de Aser representan el ejército de la felicidad espiritual. 26.000 alude al tetragramatón, YHVH, 26 en valor numérico, multiplicado en 1000, es decir, el nombre sagrado expandido en el universo del iniciado. Estos son los guerreros de la luz, escogidos y poderosos, que libran la guerra contra las tinieblas internas. Mensaje. Capítulo 8. 1 Benjamín engendró a Bela su primogénito, Asbel el segundo, Ara el tercero, 2 No el cuarto y Rafa el quinto. Develación. Benjamín, hijo de la diestra, es la fuerza espiritual que protege y defiende la verdad. Sus 5 hijos representan etapas de la lucha interior. Bela, absorción de energías, Asbel, Dios es protector, Ara, el altar, el sacrificio, Noa, descanso o serenidad tras la lucha, y Rafa, sanidad o curación. Son 5 principios que equilibran la vida interna del iniciado. Mensaje. 3 Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, 4 Abisúa, Naamán, Ahoa, 5 y Gera, Sefufán e Hiram. Develación. Los hijos de Bela son emanaciones del poder de absorción. Adar significa nobleza espiritual. Gera, grano o semilla, el germen de lo divino. Abiud, padre de gloria. Abisúa, mi padre es salvación. Naamán, deleite transformado. Ahoa, hermandad. Sefufán, escondido. Hiram, nobleza del fuego. Estos nombres muestran cómo las energías del alma se diversifican en virtudes específicas. Mensaje. 6 Y estos son los hijos de Aod, estos las cabezas de padres que habitaron en Jeba y fueron transportados a Manad. 7 Es a saber, Naamán, Ahías y Gera, este los transportó y engendró a Uza y a Ayud. Develación.
Aod, el guerrero zurdo del libro de los jueces, es aquí símbolo del iniciado que lucha con recursos ocultos. Jeba es colina, la elevación espiritual. Manaat, descanso. El transporte alude a las migraciones del alma en los mundos internos. Uza significa fuerza. Ayud, hermandad iluminada. Mensaje. 8. Y Saaraim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara que eran sus mujeres. 9. Engendró, pues, de Ode su mujer, a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, 10. Jeuz, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos, cabezas de familias. Develación. Saaraim representa el alba del alma. Moab simboliza las pasiones que deben ser trascendidas. Abandonar a Usim y Baara significa renunciar a antiguas energías kármicas. Conodes, cuyo nombre alude a esplendor, engendra 7 hijos, número perfecto. Jobab, clamor, Sibia, cautela, mesa, libración, Malcam, rey, Jeuz, consejero, Saquías, puro, Mirma, altura. Son virtudes nacidas tras la purificación de lo pasional. Mensaje. 11 más de Usim engendró a Abitob y a Elpaal. 12 y los hijos de Elpaal. Eber, Misam y Semed, el cual edificó a Ono y a Lod con sus aldeas. Develación. Abitob significa mi padre es bueno. Elpaal, Dios ha hecho obra. De él proceden Eber, paso al otro lado, Misam, fragancia espiritual, y Semed, nombre, quien edificó Ono y Lod, símbolos de nuevas fundaciones en el alma. Ono, fuerza, y Lod, engendrar, aldeas interiores que representan niveles de conciencia establecidos. Mensaje. 13 vería también, y Sema, que fueron las cabezas de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. 14 y Ahío, Sasac, Jeremot. 15 Zebadías, Arad, Ader. 16 Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería. Develación. Bería significa en calamidad, y Sema, fama. Ajalón, lugar de ciervos, es la victoria en la carrera espiritual. Expulsar a los moradores de Gat significa vencer las pasiones brutales. Los demás nombres expresan aspectos del ser. Ahío, hermano, Sasac, cubierto, Jeremot, exaltación, Zebadías, don de Dios, Arad, asentamiento, Ader, poder, Micael, quien como Dios, Ispa, luz, Joa, hermandad, son virtudes que se levantan sobre la derrota de los enemigos internos. Mensaje. 17 y Zebadías, Mesulam, Izki, Eber. 18 Ismerai, Jezlías y Jobab, hijos de Elpaal. Develación. Aquí se enumeran virtudes del alma. Zebadías, don de Ya, Mesulam, paz, Izki, mi fuerza es Ya, Eber, paso, Ismerai, vigilancia, Jezlías, resplandor, Jobab, clamor. Representan el despertar de los valores ocultos que se derivan del fundamento espiritual. Mensaje. 19 y Hakim, Zikri, Zabdi. 20 Elionai, Ziletai, Eliel. Develación. Hakim, el que establece. Zikri, memoria. Zabdi, dotado. Elionai, mis ojos hacia Dios. Ziletai, sombra. Eliel, mi Dios es Dios. Es la cadena de conciencia que establece la memoria divina y eleva la visión del alma hacia lo alto. Mensaje. 21 Adaías, Beraías y Simrat, hijos de Simei. 22 Eispan, Eber, Eliel. 23 Adón, Zikri, Anán. 24 Ananías, Elam, Anatotías. Develación. Cada grupo de nombres simboliza energías internas. Adaías, ya adornado, Beraías, ya creado, Simrat, canto, Ispan, resplandor, Eber, paso, Eliel, Dios es mi Dios, Adón, siervo, Zikri, recuerdo, Anán, gracia, Ananías, ya es compasivo, Elam, oculto, Anatotías, respuesta, son cantos, memorias y respuestas de lo divino en el iniciado. Mensaje. 25 Izdaías y Peniel, hijos de Sasac. 26 y Sanserai, Searías, Atalías. 27 Jaresías, Elías y Zikri, hijos de Jeroam. Develación. Izdaías, ya redime. Peniel, rostro de Dios, el encuentro de Jacob. Sanserai, guardián solar. Searías, ya se ha recordado. Atalías, ya es exaltado. Jaresías, ya ha visto. Elías, mi Dios es ya. Zikri, memoria. Son potencias solares y lunares, guardianas del iniciado que se enfrenta al rostro de Dios. Mensaje. 28 Estos fueron príncipes de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. 29 Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca. 30 Y su hijo primogénito, Adón, luego Sur, Cis, Baal, Nadab. Develación. Los príncipes son jefes interiores, partes del ser. Jerusalén es la ciudad de la paz interior, la morada del alma que ha conquistado la unidad. Gabaón es colina y simboliza elevación espiritual. Abigabaón es padre de la colina. Su esposa Maaca representa la opresión que purifica.
Sus hijos son valores. Adón, siervo, Sur, piedra, Cis, arco, preparación, Baal, señorío terrenal que debe ser transmutado, Nadab, generosidad. Son energías que el iniciado debe transformar en el monte interior. Mensaje. 31 Gedor, Ahío y Zeker. 32 Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, enfrente de ellos. Develación. 3 nombres que simbolizan la tríada de fuerzas internas que edifican al iniciado. Gedor, el poder que cerca y protege la conciencia, Ahío, la hermandad interior, el guía del arca, y Zeker, el recuerdo, la memoria del ser. Estos representan las virtudes que sostienen el trabajo espiritual en medio de las tinieblas. Miclot, la herencia espiritual, engendra a Simea, la escucha interior. Habitar con los hermanos en Jerusalén es vivir en la ciudad de la paz interior, en unidad con la comunidad interna de las almas. Enfrente de ellos alude a la necesidad de la autoobservación, donde el discípulo se contempla a sí mismo en los demás. Mensaje. 33 Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, y Esbaal. 34 Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Develación. La genealogía prepara la aparición de Saúl, símbolo del alma que recibe la corona terrenal antes de la espiritual. Sus hijos expresan distintas fuerzas del alma. Jonatán, el amor desinteresado, Malquisúa, la realeza de la ayuda, Abinadab, la entrega a lo divino, y Esbaal, la lucha contra los falsos dioses internos. Merib-Baal significa contender contra Baal, es decir, luchar contra los ídolos del ego. De esta lucha nace Micaía, que quiere decir, quien como Dios, el alma que se reconoce nada ante lo divino. Mensaje. 35 Los hijos de Micaía. Pitón, Melec, Tarea y Acaz. 36 Y Acaz engendró a Joada, y Joada engendró a Lemet, y a Azmabet, y a Zimri, y Zimri engendró a Mosa. Develación. Los nombres representan aspectos de la prueba iniciática. Pitón, la serpiente de la tentación, Melec, la realeza interior, Tarea, el trabajo consciente, y Acaz, la sujeción a la voluntad de lo alto. Son fases de la obra del iniciado. La cadena de engendramientos no es carnal, sino espiritual. Cada virtud engendra otra. Acaz, obediencia, trae a Joada, el conocimiento de Dios, y éste engendra nuevas fuerzas. Alemet, el oculto, Azmabet, la fortaleza en la muerte iniciática, Zimri, el canto del alma. De Zimri nace Mosa, la extracción, la salida de Egipto interior. Mensaje. 37 Y Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Azel. 38 Y los hijos de Azel fueron 6, cuyos nombres son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Azel. Develación. Aquí se encierra la enseñanza de la Cábala. Mosa conduce a Bina, la inteligencia superior, la madre divina. De ella procede Rafa, la sanación del alma, que engendra a Elasa, Dios ha hecho, y culmina en Azel, la reserva sagrada, el punto oculto donde el alma se recoge en Dios. Los 6 hijos de Azel simbolizan las 6 virtudes que emergen del punto oculto. Azricam, la fuerza divina establecida. Bocru, el amanecer, la luz naciente. Ismael, Dios escucha. Searías, el príncipe del Señor. Obadías, siervo de Dios. Anán, la gracia divina. Estas 6 potencias interiores preparan al iniciado para entrar en la séptima, la corona del ser. Mensaje. 39 Y los hijos de Esec su hermano. Ulam su primogénito, Jeús el segundo, Elifelet el tercero. 40 Y fueron los hijos de Ulam hombres valientes de gran valor, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Develación. Esec representa la lucha espiritual. De él nacen 3 hijos. Ulam, el mundo oculto, Jeús, el consejero de Dios, y Elifelet, Dios es liberación. Ellos enseñan que la lucha interior engendra mundos de sabiduría y liberación. Los hijos de Ulam son flecheros diestros. Representan a las almas que saben lanzar las flechas de la palabra de verdad contra el ego. El número 150 simboliza la multiplicación de las virtudes. Todos estos son de Benjamín, es decir, de la tribu del hijo de la derecha, el Cristo íntimo que se manifiesta en el alma. Mensaje. Capítulo 9. 1 Y contado todo Israel por el orden de los linajes, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel y los de Judá, y fueron transportados a Babilonia por su rebelión. 2 Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en sus ciudades fueron así de Israel, como de los sacerdotes, levitas y netineos. Develación. Todo Israel representa las 12 partes del ser, los 12 poderes ocultos que el iniciado debe encarnar. El libro de los reyes es el registro acásico donde se anotan las obras de cada alma.
Babilonia significa la confusión mental y el exilio interior al que se precipita el alma por la rebelión contra la ley divina. Las posesiones son las virtudes y dones del alma que retornan cuando hay obediencia al ser. Israel representa las partes del alma humana. Los sacerdotes, el principio consciente. Los levitas, el trabajo sobre las energías. Y los netineos, los servidores humildes de la casa del Señor, es decir, los elementos anímicos inferiores que se purifican en el servicio. Mensaje. 3. Y habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. 4. Utai hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares hijo de Judá. Develación. Jerusalén es el corazón iluminado. Allí deben morar los linajes interiores. Judá, la fuerza solar de la voluntad, Benjamín, la sabiduría naciente, Efraín, la luz de la mente transfigurada, y Manasés, el poder de recordar al ser y olvidar el ego. Cada nombre encadena eslabones de un linaje interno. Fares, hijo de Judá, alude a la ruptura de las cadenas kármicas mediante la voluntad solar. Los descendientes simbolizan los distintos grados de purificación y de ascenso en la línea de la voluntad crística. Mensaje. 5. Y de Siloni, Asaías el primogénito, y sus hijos. 6. Y de los hijos de Zera, Jeuel y sus hermanos, 690. Develación. Siloni indica la herencia mística de Silo, el centro espiritual. Asaías, primogénito, representa la visión espiritual, la primera luz de la profecía que surge en el iniciado, y sus hijos son las facultades derivadas de esa visión interior. Zera significa semilla, aludiendo a la simiente sexual sagrada. De esa semilla surgen Jeuel y sus hermanos, fuerzas interiores multiplicadas, cuyo número es símbolo cabalístico de perfección en el trabajo de la alquimia. Mensaje. 7. Y de los hijos de Benjamín. Salú hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa. 8. E Ibneías hijo de Jeroam, y Ela hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam hijo de Sefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Develación. Benjamín representa la conciencia naciente. Sus descendientes son procesos de interiorización. Salú, pedido de ayuda, Mesulam, la paz alcanzada, Odavías, alabanza a Dios, y Asenúa, huida de lo profano. Todo esto marca la ruta de la conciencia hacia la pureza. Ibneías es la fe engendrada de la misericordia, Jeroam. Ela es fuerza de Dios, nacida de Uzi, poder, y Micri, humildad. Mesulam, nuevamente, simboliza la paz interna, derivada de Sefatías, oración, Reuel, amigo de Dios, e Ibnías, construcción interior. Cada nombre es un grado psicológico en el proceso iniciático. Mensaje. 9. Y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos varones fueron cabezas de familia en las casas de sus padres. 10. Y de los sacerdotes. Jedaías, Joiarib, Jaquín. Develación. El número indica la multiplicidad de los aspectos del ser que se organizan como cabezas de familia, es decir, como rectores de cada centro anímico. El iniciado integra así sus potencias en la casa del Padre interior. Los sacerdotes simbolizan los principios que ofician en el templo interior. Jedaías, conocimiento de Dios, Joiarib, el que pelea por Jehová, y Jaquín, él establecerá, son las tres columnas de sabiduría, lucha espiritual y estabilidad del templo vivo. Mensaje. 11. Y Azarías hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. 12. Y Adaía hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Y Masai hijo de Adiel, hijo de Jacera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Develación. Azarías significa Dios ha ayudado. Es hijo de Hilcías, la porción del Señor, descendiente de Sadoc, el justo. Todo este linaje expresa que el verdadero príncipe de la casa de Dios es el iniciado que, mediante la justicia y la ayuda divina, se convierte en sacerdote del corazón. Adaía, ornamento de Yahvé, desciende de Jeroam, misericordia, Pasur, liberación, y Malquías, mi rey es Yahvé. Masai, obra de Dios, proviene de Adiel, testimonio de Dios, Jacera, semilla, y Mesulam, paz, mostrando cómo la obra sacerdotal es ornamento, liberación y semilla de paz en el alma. Mensaje. 13. Y sus hermanos, cabezas de las casas de sus padres, en número de 1760, hombres valientes de gran valor en la obra del ministerio de la casa de Dios. 14. Y de los levitas. Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari. Develación. El número simboliza las múltiples jerarquías del ser que sostienen el trabajo sagrado. Son valientes porque se necesita coraje para combatir al ego. Su ministerio no es externo, sino interno. El servicio al santuario del alma. Los levitas representan la transmutación de las energías.
Semaías, Yahvé ha escuchado, hijo de Asub, pensamiento, Africam, mi ayuda ha levantado, y Asabías, Yahvé ha estimado, señalan cómo el trabajo con la energía despierta la escucha interior y la elevación del alma. Mensaje. 15 y Bakbakar, Eres, y Galal, y Matanías hijo de Micaía, hijo de Zicri, hijo de Asaf. 16 y Obadías hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Y Berequías hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de Netofatitas. Develación. Cada nombre es una virtud energética. Bakbakar, iluminado, Eres, resplandor, Galal, rueda, giro, y Matanías, don de Yahvé, descendiente de Asaf, el músico sagrado. Esto indica el poder vibratorio y sonoro en el servicio levítico. Obadías, siervo de Yahvé, es fruto de la obediencia y la música mística, Jedutún. Berequías, bendición de Yahvé, descendiente de Elcana, adquirido de Dios, representa al iniciado que habita en las aldeas netofatitas, es decir, en la sencillez, en la tierra humilde del alma. Mensaje. 17 y los porteros. Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Salum era la cabeza. 18 y hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Develación. Los porteros son las fuerzas que custodian los sentidos del alma. Salum, retribución, es la cabeza, es decir, el guardián principal. Ellos velan para que lo profano no entre en el santuario del corazón. La puerta del rey al oriente es el chakra coronario, por donde entra la luz del sol espiritual. Los porteros levíticos custodian ese acceso, simbolizando la vigilancia sobre la mente y el sexo para que solo el espíritu del oriente, Cristo íntimo, pueda penetrar. Mensaje. 19 y Salum hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, y sus padres fueron sobre la cuadrilla del Señor, guardas de la entrada. 20 y Finés hijo de Eleazar fue capitán sobre ellos antiguamente, siendo el Señor con él. Develación. El guardar las puertas del tabernáculo significa vigilar los sentidos internos y externos. El iniciado debe convertirse en un portero de su propio templo interior, impidiendo que las fuerzas tenebrosas entren por la mente, el corazón y el sexo. Los coreitas representan a los guardianes de la energía creadora, que deben velar para que la entrada al santuario interior permanezca pura. Finés simboliza la fuerza de la voluntad iluminada. El capitán no es otro que la conciencia despierta que dirige a los guardianes. Solo con la ayuda del íntimo, el Señor, es posible sostener la vigilancia constante del templo vivo. Mensaje. 21 y Zacarías hijo de Meselemías era portero de la puerta del tabernáculo del testimonio. 22 Todos estos, ilustres entre los porteros en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus aldeas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Develación. Zacarías, Dios recuerda, representa la memoria del ser. El portero del tabernáculo del testimonio es aquel que custodia la experiencia interior, guardando la fe en el recuerdo de sí, que es la verdadera vigilancia espiritual. El número 212 encierra misterios cabalísticos. La organización de estos porteros por linaje indica que la obra se hereda por iniciación. David simboliza el corazón iluminado, Samuel el vidente representa la videncia interior. Así, el corazón y la visión espiritual confieren el oficio de porteros del templo interior. Mensaje. 23 Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa del Señor y de la casa del tabernáculo. 24 Y estaban los porteros a los 4 vientos, al oriente, al occidente, al septentrión y al mediodía. Develación. Los turnos simbolizan la alternancia de las pruebas y vigilias espirituales. Todo iniciado debe pasar por ciclos de vigilancia y reposo, pues nadie puede sostener indefinidamente la tensión. El trabajo es gradual y continuo. Los 4 vientos son los 4 puntos cardinales del alma. Pensamiento, oriente, emoción, occidente, instinto, septentrión y sexo, mediodía. El iniciado debe vigilar las puertas de todos sus centros para que no penetren influencias negativas. Mensaje. 25 Y sus hermanos que estaban en sus aldeas, venían cada 7 días por sus tiempos con ellos. 26 Porque había en el oficio 4 de los más poderosos de los porteros, los cuales eran levitas que tenían cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Develación. El 7 es el número de la ley. Cada 7 días alude al ciclo sagrado del trabajo semanal interior, recordando que la vigilancia debe renovarse con ritmo y disciplina en la vida del iniciado. Los 4 porteros poderosos son los guardianes de los 4 cuerpos del hombre: físico, vital, astral y mental. En ellos se hallan depositados los tesoros del ser.
Cada cuerpo debe ser purificado para convertirse en receptáculo de la luz divina. Mensaje. 27 Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían cargo de la guardia, y tenían el cargo de abrir todas las mañanas. 28 Algunos de estos tenían cargo de los vasos del ministerio, los cuales se metían por cuenta, y por cuenta se sacaban. Develación. Abrir cada mañana es símbolo de la vigilia de la conciencia al despertar del sueño.